Hola, mi nombre es Iraíz de la Cruz Corona. Este es el proyecto La Línea del Tiempo. Vamos a comenzar hablando de lo que es la época prehispánica. Bueno, la época prehispánica comienza en el año 2500 a.C., caracterizada principalmente por el establecimiento de poblaciones nómadas organizadas en aldeas. Su principal fuente de subsistencia era lo que era la agricultura, la caza y la recolección. Durante esta época se desarrollan tres áreas culturales, eh, lo que es Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Voy a comenzar hablando acerca de Mesoamérica. Bueno, este se encuentra en lo que es en el centro del país y en el suroeste de México, comprendiendo actuales estados de lo que son Zacatecas y parte de Sinaloa. En Aridoamérica, esta se encuentra en el norte del país, como podemos observar ahí en el mapa, ocupando igual parte de Estados Unidos. Y por último, Oasis América. Este es el estado comprende estados de Chihuahua, Nuevo México y Sonora. Bueno, Mesoamérica principalmente fue una área que se desarrolló mucho más que las demás por sus climas, por sus montañas, por sus planicies, por la gran agricultura que se pudo realizar ahí, favoreció mucho a la población. Por ello, personas que eran nómadas se convirtieron posteriormente en sedentarias porque eran muy buenas las condiciones en las que se podía vivir ahí. Entonces muchos se quedaron en esa área. En Aridoamérica, por otra parte, pues no encontraron como suficientes desarrollos tecnológicos. Entonces eso ameritaba que no fuera un área donde se pudiera vivir de una muy buena manera. Entonces, tanto Aridoamérica como Sudamérica, personas que eran sedentarias, que eran personas nómadas, que se establecieron en ese lugar por no ver un buen ambiente o un buen lugar para vivir, pues decidieron lo que era migrar a parte central del país. Entonces sí, como podemos observar en el mapa, se vivían las divisiones en donde se encontraban cada área cultural. Comenzamos que a raíz del gran desarrollo que tuvo Mesoamérica, generándose de ahí periodos. Los periodos que fueron el preclásico, el clásico y el postclásico. En el preclásico, cuando la población en Mesoamérica desarrolló pues técnicas de agricultura más intensivas, igual surgieron lo que eran centros de ceremonias precoces en las tierras mayas, en sitios como el Mirador, Nacbé, Cerros y Huaxtacutún. ¿Qué quiere decir? Durante este periodo comienzan a realizar eh, la domesticación de animales. Eh, en este periodo surge lo que es los olmecas, que dieron gran aportación a la humanidad, como eran su calendario olmeca, la escritura. Eran conocedores de la astrología, por ello muchos de sus templos están coordinados, bueno, están en los puntos cardinales, y también dieron lo que eran personas demasiado que sabían mucho de matemáticas. Entonces pues fueron cosas muy importantes para pues la humanidad. Durante el periodo clásico esto fue caracterizado por el surgimiento de sociedades estatales urbanas a lo largo de lo que es Mesoamérica, centros ceremoniales. En sus centros ceremoniales cabe destacar que muchos de ellos fueron caracterizados porque se pintaban murales, se habían escrituras jeroglíficas donde era no solamente tallar piedra todo eso, sino que reflejaban ahí vivencias. Entonces las pinturas, los dibujos, todo era representación de cosas vividas durante ese periodo. Posteriormente, el posclásico. Durante este periodo, gobiernos regionales llegaron a ser altamente segmentados.
y comercialmente orientados. Se enfatizó en desarrollos de las grandes casas, las redes de cuartos y cortes encerradas, idealmente hechas no solo para fiestas reales. Durante esta época se desarrolla lo que es el arte, el baile, el, pues en general lo que era el arte, ¿no? El baile, las ceremonias, los rituales que se hacían para los dioses. De ahí, pues podemos llevarnos a lo que es la jerarquía, cómo se manejaba. Pues bueno, aquí les pongo un pequeño, ¿cómo se le puede decir? Una pirámide de cómo va de arriba hacia abajo, que hasta arriba tenemos al que mandaba, el que era el rey o el emperador, como lo conocieran. Posteriormente abajo del rey está lo que es la nobleza, los sacerdotes. Abajo de ellos están los comerciantes, los mercaderes, los guerreros, esos estaban como por esa por ese escalón. Abajo de ellos están lo que son los agricultores, los artesanos, y abajo de ellos estaban los esclavos, o también igual el pueblo en general. La cultura, pues su principal creencia eran personas politeístas. Ellos adoraban lo que eran dioses de la naturaleza, como les puedo poner ahí unos cuadros, algunos dioses, sus características y qué era lo que creían o alababan. Dos de esos dioses más conocidos eran lo que era eh, el Quetzalcóatl, lo que era Tlaloc, que era el rey de la lluvia. Entonces hacían sacrificios de personas. Para ellos la creencia era de la sangre que derramaban era como agua para los dioses, los alimentaban. Todos ellos, el ser sacrificado era signo de algo que era algo importante. Si eran personas elegidas, estaban ellos contentos de dar su vida con tal de salvar tanto sus tierras. Creían que para el sacrificio era importante mantener, sacrificaban a alguien para mantener a su comunidad, a su pueblo unido. Eso era como una creencia que ellos tenían. Bueno, posteriormente vienen las civilizaciones antiguas hasta la independencia. Viene el virreinato. Con la llegada de los españoles de Hernán Cortés a llegar a lo que son tierras mexicanas, comienza lo que es la conquista de México, ¿no? El reparto de tierras. ¿Qué quiere decir? Que las personas que habitaban México tenían tierras, pero con la llegada de los españoles empezaron a adueñarse de esas tierras y entre ellos empieza la repartición de tierras. La encomienda indiana, o quien dando a entender que a los españoles se les encomendaban indios, eran tratados como esclavos. Posteriormente sigue conquistando más territorio. Principal centro era Tenochtitlán. Existieron dos audiencias. La primera era controlar la distribución por el poder de Cortés, que Cortés ya no tuviera más poder sobre México, y controlar el poder de las encomiendas, que ya los españoles no tuvieran ese control sobre esas personas de raza negra que eran los indios, ¿no? El derecho indiano comienza lo que es dar a conocer que los indios también tenían derecho. Podemos observar que puse un mapa conceptual sobre la corona española. La corona española era algo que querían tener la mayoría porque era el máximo poder que se podía tener ahí. Consejo de Indias, lo que se encontraba, lo que era virrey, comunidades locales y la audiencia. Y de las comunidades locales podemos observar que están las organizaciones municipales, que estaban principalmente por pueblos y cabildos, los corregidores, que eran suplicar los encomendaderos, los tributos y los alcaldes mayores. Cabe destacar que la evangelización
también fue parte importante, que era lo que es la religión. Como había comentado, eran personas principalmente politeístas, ¿no? Su creencia era hacia dioses de la naturaleza, hasta que llegó la dichosa evangelización. Llegaron por frailes que eran misioneros, que su principal objetivo era como creerles o hacerles entender que tenían que tener alguna religión hacia otra cosa que no fuera la naturaleza, ¿no? Aunque tuvieron algunas similitudes entre la religión cristiana y la politeísta, porque al final de cuentas creían en algo. Hubo un problema principalmente en la comunicación, ¿no? El pasar todo al lenguaje indiano o enseñar a los indígenas el castellano. Entonces era algo muy complicado de ahí de ver cómo podían relacionarse, cómo podían comunicarse, hasta que decidieron enseñar el castellano a los indígenas, y era como un trabajo menos pesado que pasar todo al lenguaje indiano. Entonces fue así como comenzó lo de la evangelización. Se dividieron lo que eran dos partes, que eran hijos de gente baja, hijos de gente principales. Los hijos de gente baja asistían lo que eran en las mañanas a la escuela, que tenían educación, tenían oficios, podían ir a la guerra, tenían música. Pero por otra parte, los hijos de los principales, que se puede decir que son gente de más alto nivel, residían principalmente en conventos, y su educación principalmente era religiosa. Los primeros frailes que llegaron fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos, que fueron los que realmente dieron como auge en todo esto. Bueno, posteriormente empieza lo que es la reforma liberal, lo que es, y el porfiriato. Entonces, pero podemos destacar primero que la independencia, ¿no? Factores externos, pues la crisis española, había una rebelión entre ese crecimiento del Bajío, el resentimiento principalmente de españoles y la riqueza del Bajío. Entonces empieza en 1809 reuniones, lo que es en Querétaro. Porque la primera fue el 1 de diciembre, la que sigue fue el 2 de octubre y después el 16 de septiembre, que fue finalmente que empezó el movimiento obrero social, que empezó como un nacimiento criollo, ¿no? Como de que querían, no fue tanto una independencia, sino más el querer tener también el poder, porque los criollos, recordemos que es son los hijos nacidos de españoles con indianos, ¿no? Entonces de ahí surge el nacimiento criollo, que ellos también eran parte de español, pero porque no tenían los mismos derechos que los mismos españoles. Entonces comienzan lo que es el movimiento obrero. Entonces de ahí surge lo que es la independencia del 16 de septiembre de 1810. Ya después de haber obtenido esa independencia, empieza lo que es la reforma liberal y el porfiriato. Su objetivo fundamental de dichas reformas liberales era la modernización de las estructuras económicas y sociales, con vistas a facilitar el desarrollo de las economías de exportación, extrayendo los capitales extranjeros y asegurando una cierta estabilidad política e institucional. Se crean lo que son las tres leyes de Benito Juárez. La primera es la Ley Juárez, donde se hace la anulación de tribunales especial, o sea, que quiere decir que las leyes aplicaban para todos, tanto sacerdotes, presidentes e indígenas. No iba a haber como esta preferencia hacia ninguno de estos tres. Entonces esa es la Ley Juárez. La siguiente es la Ley Lerdo, que era nacionalizar bienes de la iglesia. Con la llegada de los españoles se adueñaron los sacerdotes de ciertas tierras, de ciertos territorios,
que no les pertenecían, pero por el simple hecho de estar abandonadas llegaban y los agarraban y ya eran de la iglesia. Entonces, pues no era algo que se tendría que hacer, porque esas tierras al final del día eran de los indios. Entonces lo que se hizo fue pues nacionalizar bienes de la iglesia, todos los terrenos que habían conseguido la iglesia y que estaban abandonados, porque al final de cuentas los tenían en abandono, o sea, no los tenían en funcionamiento. O sea, si encontraban un territorio, lo agarraban, un terreno por decirlo así, lo agarraban, pero no hacían uso de. La siguiente es la ley Iglesias, que era la prohibición de cobros de servicios gratuitos de matrimonios, de nacimientos y de funciones. Entonces, pues de ahí comienza la ley de Iglesias. Posterior a eso comienza lo que es el porfiriato, donde Porfirio Díaz tiene 7 mandatos durante 30 años en el poder. De sus inicios su principal tema era la no reelección, la cual claramente no respetó la planificación de revueltas, pan o palo, la estabilidad y crecimiento económico, las ventas de las tierras indígenas, lo que es el comercio. Bueno, pues durante su mandato, en sus inicios, lo que hubo fue modernidad, ciudades, servicios, cultura, ferrocarriles principalmente y el positivismo. A finales de, bueno, a finales del, de sus de su periodo presidencial en 1890, crisis económicas existieron fuertes, grupos de científicos, la represión, las huelgas canceladas, que eran por parte de campesinos, revueltas terminadas, la guardia pura, de yaquis y mayas, las propias leyes y el reconocimiento, el rural empobrecimiento, hacienda, las tiendas de raya, las tiendas de raya, trabajaban las personas en esos lugares, pero no les pagaban dinero, sino les pagaban con maíz, con semillas, con lo que era el arroz, el frijol, todo eso. Durante todo su mandato hubo una baja educación, muy mal. Sus lemas fueron el orden y progreso, mucha política y poca administración. Durante su mandato hubieron muchas revueltas porque, pues, eh, digamos que sí hubo una modernidad, sí existieron muchos servicios, en los ferrocarriles, lo que era el telégrafo, pero al final de tantos años en el poder, pues posteriormente hubo lo que es la crisis económica y pues muchos estuvieron inconformes y fue como empezaron a levantarse como en contra del en ese momento en el presidente. Aquí la razón de la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado que inició en 1910 como a consecuencia del descontento, como les había mencionado, de la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría de una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del mismo país. Bueno, posterior a lo que es la revolución, va lo que es México el posrevolucionario, que durante después de la revolución, estuvieron presidentes como era Álvaro Obregón, quien fomentó la pequeña agricultura, la educación Vasconcelos, fomento de lecturas clásicas, la reorganización fiscal. Posteriormente siguió Plutarco Elías Calles, que hubo ahí una guerra cristera, las leyes Calles. Esto quiere decir que se levantaron en contra de ciertas leyes los sacerdotes, porque el presidente decía que los sacerdotes no tenían por qué meterse en asuntos de política ni de educación, sino que cada uno tenía pues ciertas áreas en las que podía fungir
pues su función. No tendría por qué meterse la iglesia con la política. Entonces por eso la ley Calles y por eso la guerra cristera. La oligarquía, o que es la de Obregón y Calles. Bueno, y pues la oligarquía principalmente quiere decir que es el primero en mandar. O sea, es una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de muy pocas personas y generalmente pues de esta misma persona. ¿Qué quiere decir? Que Plutarco Elías Calles, a pesar después de no ser el presidente, quería tener todavía el control de la presidencia. Una vez de haber terminado su poder en el gobierno, Plutarco Elías Calles llegó lo que era Portes Gil, pero hubo una elección de votos, pero con robo. O sea, sí él quedó en el poder fue por cuestiones de fraude en elecciones. Él fue el primer fundador del PNR, que era el Partido Nacional Revolucionario, y una represión del gobierno. Bueno, con la llegada de Cárdenas existió una política interna, un conflicto en los primeros meses, una agitación religiosa y laboral. En la política exterior, conflictos con política expropiatoria llamada la buena vecindad, conflictos internacionales, el fascismo y el nazismo, la economía, bueno, el nacionalismo y la independencia económica, se nacionalizaron lo que eran ferrocarriles, se realizó la expropiación petrolera en 1938, el nacionalismo y la reforma agraria, que la reforma agraria fue una de las aspiraciones de la Revolución Mexicana, que tuvo como un principal objetivo era repartir las tierras a los campesinos a fin de otorgarles la posesión legal de sus espacios de trabajo para garantizar su seguridad alimentaria y autonomía de una organización. Digamos que Lázaro Cárdenas, para beneficencia de él, mantenía de su lado a lo que era el pueblo, a los campesinos, a los obreros, puesto que si los tenía de su lado y hacía lo que no hacía todo lo que ellos le pedían, pero pues sí los beneficiaba de cierta manera, era para que en un punto durante su poder en el país, pues no se viera afectado por algún tipo de revuelta de parte de ellos. Entonces le convenía tenerlos de su lado principalmente. Durante su presidencia existió lo que era la educación socialista, carreras técnicas, realizó lo que es el Instituto Politécnico Nacional, una educación en frontera, muralismo, literatura, cine, principalmente eso. O sea, los murales que estaban anteriormente les dio también gran importancia a la literatura, al cine, y todo eso era muy importante también para ellos, no solamente para el presidente, sino también para lo que era la población. También resaltar que durante su poder hubo un crecimiento económico favorable, la recuperación económica para el crecimiento de la industria, y existió lo que era la política indigenista, que era principalmente un contacto vivencial. Él visitaba ciertos grupos étnicos y se puede decir que a nivel nacional hubo un reconocimiento de derechos y culturas, puesto que a pesar de ser pues grupos socialmente hablando, con diferentes culturas, con diferentes creencias, tenían que ser respetadas porque ellos venían con una cultura, con una creencia desde años atrás. Entonces era un reconocimiento de derecho y cultura, una investigación etnológica, no solamente reconocer solamente ciertos grupos, sino muchos grupos. Y también se realizó lo que es el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también dio importancia a lo que son obras prehispánicas. Bueno, con el final del gobierno de Lázaro Cárdenas en 1940 llega lo que es el llamado el milagro mexicano, que el milagro mexicano fue un desarrollo estabilizador económico donde existió la industrialización,
de 1940 a 1958 sobre hierro, cemento y fertilizantes. Ha quedado como un periodo de crecimiento, estabilidad económica y principalmente política. En general fue un buen periodo en la historia nacional a partir de la mitad del siglo XX. Pues fue algo que se cumplió, por la cual fue la revolución y se legitimó en el poder por el PRI principalmente, ya que en ese momento pues era como el partido que más auge tuvo. Durante el milagro mexicano, que fue de 1958 a 1970, hubo un desarrollo económico, una estabilidad con la deuda externa y se mantuvo lo que fue el dólar. Entonces, digamos, se le llama el milagro mexicano porque durante muchísimos años el país estuvo, pues, ha estado todavía en deuda con otros países, pero en años anteriores estuvo la economía por los suelos por varios presidentes que pasaron, pero no hicieron buena su función hasta que no fue con Lázaro Cárdenas, donde fue que hubo un crecimiento y un desarrollo también, socialmente hablando, cultural, económicamente. Entonces el milagro mexicano fue eso, fue un momento, una etapa en donde se vio realmente el trabajo de un presidente, el pueblo fue escuchado y hubo el resultado que fue lo que es un crecimiento económico. Y durante esos años se encontraron lo que son los presidentes, a Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines y a López Mateos y a Díaz Ordaz. Mencionar que Camacho tuvo un acuerdo bilateral con Estados Unidos, Miguel Alemán un civilismo, una represión de huelgas, en 1946 una crisis financiera, fue donde fue un decline del país y del modelo mexicano, donde ya había llegado a su etapa. Ruiz Cortines hubo una austeridad, una mujeres de inclusión, un conflicto sobre el ferrocarril, el conflicto maestral. López Mateos hubo una represión intensa, una estabilidad monetaria y pues ahí fue cuando empezó lo que era el milagro mexicano. Luego llega Díaz Ordaz, un decline, lo que pasó lo del movimiento estudiantil del 68. Y demás presidentes como fue Salinas de Gortari en 1990, un desarrollo indígena, en 1992, pues hacia lo que es la credencial para votar, ley de asociaciones religiosas y el culto público, Ernesto Zedillo, una unidad nacional, que eso fue en 1994, una fuga de capitales, un programa de emergencia, una fuerte crisis económica, la separación del PES y lo que era el PRI, una huelga de la UNAM, Estados Unidos migrantes, empieza lo que es el sexenio de Vicente Fox, pierde el PRI, escaso movimiento económico, un desarrollo sustentable y después sigue Felipe Calderón, una estrategia de seguridad, empieza lo que es la guerra de contra los narcos, una reforma electoral, una equidad y una competencia, la reforma política, el derecho de los ciudadanos, un avance democrático, pero aún así la crisis económica seguía. Posterior a todo eso, pues surge lo que es la psicología del mexicano. Unos estudios importantes demostraron en adolescentes mexicanos tienen efectos de la cultura sobre la personalidad de cada individuo. Entonces, por ello se explican tres principales aspectos, que el primero es el mexicano pasivo y obediente afiliativo. Como aquí lo afirman, son rebeldes, conformistas, no se podría decir que particularmente se encuentran en áreas rurales. Cuanto menos sea el joven, pues más tendrán esta personalidad. Les gusta complacer a los demás, suelen ser niños más disciplinados, más fácilmente gobernantes, son poco rebeldes, no se molestan cuando se les impone algo. Son estas personas que son muy de mucho de estar con la familia, por eso suelen posteriormente cuando crecen podrían llegar a tener este problema de toma de decisiones
porque todo el tiempo han estado apegados a la familia y en un momento que ellos no se encuentran no van a tener ese nivel de conciencia para tomar una decisión sobre algo que necesiten. El siguiente es el rebelde activamente autoafirmativo. Este se opone a la obediencia absoluta, dominantes y agresivos y necesidad de decidir. Este se da principalmente en personas de clase media y alta. Eh, Suelen tener la necesidad de decidir las cosas por sí solos, se enojan con facilidad y por salirse con la suya, a veces son capaces de lastimar los sentimientos de los demás, buscan desquitarse de quienes le han hecho daño. Todos estos tipos de personas este, resultan de las creencias y de las formas de pensar prevalentes pues a la sociedad. Y el último es el mexicano control interno activo. Pues sus principales características son libertad y evita las exageraciones. Quiere decir que estas personas son estudiadas, pero y son personas libres de decidir, que no necesitan como no tienen este problema de decidir, pues. Bueno, sigue lo que es el periodo de la globalización, principalmente entendida como una eliminación de barreras ideológicas y geográficas que propician el intercambio no solamente de bienes y servicios, sino también de ideas, personas, información y capital. El TLC, llamado así, pero es el Tratado de Libre Comercio, significa para nuestro país la posibilidad de profundizar la integración comercial con Estados Unidos y lo que es Canadá, con la garantía de poder exigir mayor reciprocidad, pues obviamente en términos de apertura comercial de esos mercados para las producciones mexicanas. Y pues las implicaciones de corto, mediano y largo plazo del Tratado de Libre Comercio plantean que la integración que aparentemente se establece solo en términos comerciales no puede delimitarse a esos ámbitos, sino que también ya por necesidad tendrán que darse una integración que abarque aspectos como físicos, creación de infraestructura básica regional, institucional y etcétera, que va a permitir una integración ecológica, educacional, política, social, cultura, y con lo cual se avanzará verdaderamente hacia una globalización de lo que es Norteamérica. Y así es como finaliza esta línea del tiempo, con fechas importantes, con, con gobiernos realmente caóticos, con una época donde hubo una estabilización económica buena, un desarrollo social, un desarrollo cultural, un desarrollo político, económico, pero que por faltas de conocimiento dentro de la política, pues hubo un decline de esto, y por esa razón es que el mexicano se ha desarrollado de cierta manera por el ámbito en el que ha crecido, por lo socialmente hablando.